están, amigos de AGTV? El día de hoy vamos a hablar de un libro muy importante que pues es una recopilación de Guillermo Sheridan sobre las cartas que Octavio Paz le escribió a Elena Garro. Basado en este libro muy interesante, espero que disfruten y que lo hagan por el placer de leer esta invitación a la lectura. Claro, siempre disfrutando de un excelente cafecito. Amigos y amigas de AGTV, el día de hoy pues sí vamos a necesitar un café bien cargado para disfrutar de este programa. Así que les invito a que vayan por su cafecito porque vamos a hablar de una obra muy intensa que realmente pues nos simbra, nos conmueve, una obra de mucha revelación. En donde se concentran las cartas que Octavio Paz le escribió a Elena Garro. Y bueno, esta edición de Guillermo Sheridan, que quiero decirles, Guillermo Sheridan es una autoridad en la materia, en la obra de Octavio Paz, pues concentra desde esta atracción que tuvieron Octavio Paz y Elena Garro en su juventud. Ella pues prácticamente era una adolescente, una menor de edad, cuando conoció a Octavio Paz en un baile. Ella comenta que fue con otra persona, con alguien que la pretendía, y pues Octavio la invita a bailar. Ella trata como de evadir la invitación, pero Octavio pues con toda su personalidad, con todo pues su bagaje de carisma, pues la conquista y logra que pues Elena baile con él. Dicen que ese baile no fue tan afortunado, parece que no llevaban muy bien el ritmo, el compás, según lo que comenta la propia Elena Garro, y que pues pensaron que quizás eso sería un encuentro pues fortuito, ¿no? Como en muchas fiestas en la Ciudad de México de aquel entonces, de 1935. Y pues resulta que Octavio Paz quedó prendado de esta personalidad, una mezcla de Miroslava, Marilyn Monroe, esta jovencita rubia, inteligente, provenía de una familia muy leída. En su casa siempre habían libros de muchos temas y por lo cual era una joven muy culta, que precisamente eso fue uno de los componentes que sedujo fuertemente a Octavio Paz. Y a raíz de este encuentro, Octavio Paz empieza a desarrollar todo un trabajo epistolar de conquista a través de las cartas, que se vuelven un material muy interesante que va acompañando su obra poética y obviamente su narrativa. Entonces, aquí una carta del 28 de julio de 1935, en donde ustedes pueden ver este Octavio intenso, este hombre que pues va desnudándose ante el deseo que le provoca a esta jovencita. Querida Elena, yo mismo no sé cómo te puedo escribir. Más que nada lo hago para comunicarme contigo y para aclararme las cosas. Cuando se escribe, se ordenan un poco los sentimientos, se hacen como más organizados, se deja de vivir en ese mundo de zozobra, de alegría y de dolor, de confianza y de recelo, de los más contradictorios sentimientos. Yo mismo soy ahora el que ordena y el que siente, el actor y el espectador de mi vida. Esto es terrible. Cada carta, cada pensamiento sobre nuestros sentimientos lo es, porque no vamos nosotros mismos, lo mejor o lo más amado en este examen. No quiero quejarme porque te vas. Sería egoísmo después de tus palabras confortantes. Desgraciadamente no me voy a enfermar por la lluvia, pero quisiera que me pasara algo por ti, porque hasta la enfermedad sería buena si viene por tu causa. Aquí podemos observar cómo pues Octavio queda totalmente prendado de Elena
Y pues trata en esta búsqueda de escribirle cartas en la mañana, cartas en la tarde. Él la llamaba para ver si ella había recibido sus cartas. Se impacientaba por esperar la contestación de la carta. La emoción que le generaba el hecho que una carta viniera con un beso de Elena, con su huella. Sin embargo, siempre han habido hackers. Bueno, en aquel tiempo no se llamaban hackers, pero pues los papás de Elena, personas, como mencionaba, con mucha educación, empezaron a agarrar estas cartas y a leerlas. Octavio percibió eso y entonces empezó a cuidar un poco lo que redactaba, porque cabe señalar que Octavio Paz era totalmente antirreligioso y la familia de Elena pues era muy conservadora, ¿no? Entonces, en sus sentimientos, pues iba toda esta mezcla de desear que Elena rompiera un poco con esa tradición familiar para poderse entregar a él. Elena, en una carta del 30 de julio matutina, porque como resalto, hubieron cartas en la tarde, hubieron cartas en la noche. En ese tiempo pues no había un WhatsApp que mandar, entonces ellos enviaban cartas y esperaban la contestación. Elena, necesito escribirte. Si no lo hago, yo creo que estallo. La carta de anoche creo que era confusa y desesperada. Quiero que esta solamente sea la última. La locura de anoche se ha ido, o mejor dicho, se ha transformado. Afortunadamente, un hombre no se puede quedar en un desierto, en una lágrima estéril, en la desolación y la fecundidad. Todo fructifica, se dirige a un objeto, a un fin, hasta los huesos hacen florecer la tierra. La flor que mañana cortes para tus labios o los de tu esposo es una flor irremediablemente de muerte. Ayer te hice varias preguntas. Mi vida está en tus manos. Ayer mi felicidad, hoy mi destino. Si te parece una tarea demasiado violenta esa de responder a un loco, contéstame de todas maneras para que deje de estarlo. Quiero que sepas que te amo. Quiero saber si me amas. Si estás dispuesta a explicarle, no a revelarte, a tu papá todo. Creo que él debe estar tranquilo, pero también tú debes estarlo. La primera mentira es no decirle, si es que me amas, que quieres verme. Mis cartas son para ti, pero sí, si quieres verme, me debes ver. Aquí vemos cómo pues Octavio le plantea a Elena que de alguna manera explique a su papá que esta es una relación seria. Realmente los papás de Elena Garro, al ver la intensidad, la presencia de Freud y de muchos intelectuales en la narrativa de Octavio en estas cartas que le dicen a la jovencita que se subleve, que piense, de alguna manera toca el tema de la erotización, pues obviamente se escandalizan y promueven ellos mismos la idea de que Elena pues se vaya a un convento, que se aleje totalmente de Octavio, ¿no? Eso Octavio pues lo saca de sí y es entonces en donde él de alguna manera busca acercamiento con la familia, incluso se presenta con la familia y logra entablar un tipo de comunicación intelectual con el papá de Elena. Esta situación pues empieza como a conflictuar a Octavio el hecho de que Elena no defienda como él quisiera la relación y sobre todo el deseo de él por ella incrementa y sublima mucho la posibilidad de cómo puede ser ese encuentro carnal con Elena. Y pues Elena se refugia en toda su creencia religiosa. Lo cierto es que esta recopilación de Sheridan cuenta una parte de la historia porque son las cartas que Octavio Paz le escribió a ella. ¿Y dónde están las contestaciones? ¿Dónde están las cartas que Elena le enviaba? Pues como estaban en manos de Octavio Paz, y como ustedes sabrán, en algún momento esta relación que inicia tan intensa y tan mágica, pues se rompió, y Octavio pues tiene pues una segunda esposa que pues desafortunadamente al parecer desapareció estas cartas, ¿no? Entonces no sabemos si las destruyó, si las escondió,
y va a quedar todavía en el misterio de la historia y una búsqueda de los literatos para querer armar completamente esta historia. Realmente los reclamos empiezan a subir de tono, y más aún como la vida de Elena es muy libre. Ella estudia además coreografía, inicia también la carrera de letras en la UNAM, entonces su círculo de intelectuales incrementa. Ella es muy libre y en sus obras de teatro pues ella misma muestra su cuerpo. Prima de la gran coreógrafa Amalia Hernández, que pues fundadora del ballet folclórico de México, pues tiene esta influencia de la danza y eso perturba a Paz, ¿no? Le genera celos. ¿Y qué pasa? Que finalmente él tiene un buen trabajo en Mérida, viaja con otros amigos, va a hacerse cargo de un grupo de estudiantes que son hijos de trabajadores proletarios en Mérida. Viaja y ahí es donde Elena encuentra pues más espacios y eso le genera a él pues mucho celo, porque finalmente él quiere Elena pues para él, al grado de que Elena, originalmente el nombre de Elena es Elena sin H y él le pone la H. Es como digo, darle un poquito su sello, y vemos pues en las obras de Octavio Paz como El arco y la lira, El laberinto de la soledad, ese sello machista del mexicano, y él lo imprime también en esas cartas que le dice: quiero que seas mi esposa, mi novia, mi hija, mi amante, mi madre. O sea, esa posesividad se ve reflejada en esta obra epistolar que pues integra más de 80 cartas. Pero lo interesante, queridos amigos, es que ustedes realmente puedan buscar este libro, las lecturas de estos grandes pues intelectuales que fueron parte de la historia de nuestro país, que nos explican como nación, como mexicanos, y que desafortunadamente esta intensidad se ve frustrada cuando finalmente Octavio convence a Elena que se casen, aunque ella menciona luego más adelante que fue pues engañada. Y bueno, es importante aquí otro intelectual, que es Christopher Domínguez Mitchell, a través de otro libro que se llama Octavio Paz en su siglo, en donde pues narra estas pues anécdotas muy muy interesantes, en donde pues precisamente dice Elena que regresa a Paz de Octavio Paz de Mérida para algunas diligencias. Ella iba en su segundo semestre de letras precisamente a presentar un examen de latín a la UNAM, y bueno, es interceptada, dice ella. Otras versiones dicen bueno, que ella estaba de acuerdo, y se van al registro civil sin el consentimiento de los padres. Alteran la edad de Elena porque tenía 17 años, era menor de edad. Pero dice Elena pues que ella estaba más impaciente y preocupada por su examen de latín que iba a ir a presentar en su segundo semestre de letras, y pues que incluso se sentó y se sentía fastidiada cuando leyeron la epístola de Melchor Ocampo, que le pareció demasiado tediosa. Se casa con Octavio y bueno, ni va a su examen de latín y no regresa a la facultad a concluir la carrera. Se va luego con Octavio e inicia esta vida que de alguna manera se torna interesante para ella, porque pues él la incluye en sus círculos intelectuales, conoce con él París, conoce pues a este gremio también de autores latinoamericanos. Pero resulta que una vez ya casados, toda esta pasión que Octavio Paz esperaba, todas estas cartas que van de este periodo de 1935, parte de 1937, en donde él anhelaba este contacto físico, en el que pues idolatraba a Elena, donde incluso fantaseaba con ella que podían tener ese hijo pues idílico que nombraron Felipe en sus cartas. Resulta que Elena no fue esa mujer explosiva sexualmente como él esperaba, incluso se habla un poco de frigidez de parte de ella, y esto fue un choque muy intenso para Octavio, y continuó con este tema epistolar cuando ellos se encontraban lejos. Posteriormente tienen ellos una hija, que entonces sí le ponen Elena con H, como él había nombrado.
Y bueno, la relación se vuelve bastante tensa porque pues Elena, como es de esperarse, pues es una mujer creativa, con una imaginación sumamente desarrollada, inicia su trabajo narrativo fuerte y bueno, dentro de estas obras que fueron y son para la literatura mexicana pues punta de lanza están Los recuerdos del porvenir. Esta obra incluso llegó un momento que dicen que Elena la tiró al fuego, quizás una chimenea, una fogata, y que fue Octavio Paz que la rescata y que incluso él la lleva a una editorial para que se promueva. Y que, bueno, Los recuerdos del porvenir es una obra tan importante que incluso ha sido denominada el inicio del género del realismo mágico, que posteriormente pues desarrolló de una manera impresionante pues Gabriel García Márquez a través de sus obras, pero la pionera de este género, aunque ella nunca aceptó serlo, fue precisamente Elena Garro. Entonces ahí ustedes tienen una idea de lo del gran trabajo que ella realizó. También fue guionista, seguramente ustedes han escuchado hablar o sus padres o sus abuelos de la película de las señoritas Vivanco, donde sale pues doña Sara García con ese traje de época, pues reflejando esa parte de los valores del México antiguo, de la familia, y bueno, ella fue parte de este gran trabajo. Realmente es una obra impresionante. Desafortunadamente pues como ocurre con las grandes personalidades, se rompió esta relación a un grado realmente escandaloso. Quizás uno de los preludios de este rompimiento fue que en algún momento ellos aceptaron tener un matrimonio abierto y pues Elena tuvo amores con otro escritor argentino muy conocido llamado Bioy Cáceres, a su vez Octavio Paz con Bona Tibertili, una pues pintora que muy guapa, pero que sin embargo ambas relaciones no fructificaron. Al final de los tiempos, pues quien desafortunadamente fue la víctima de estos desencuentros fue pues la hija de ellos, Elena, y vemos en algún momento que se ve la disyuntiva ella de irse con el papá o quedarse con Elena. Sin embargo, pues como pasa en los artistas y no artistas, pues el chantaje entra en juego. Realmente Paz amaba a su hija y deseaba compartir más tiempo con ella, pero pues Elena en cierta forma la agarró como botín. Y bueno, les narro un episodio de un viaje que hizo Paz con su hija. Dice: ese viaje a Córcega de padre e hija, donde quizás lo visitó la inspiración para empezar el arco y la lira, el primero y uno de los pocos que hicieron juntos, según Laurelena, estuvo a punto de ser interrumpido por una llamada sobreactuada o histérica de Garro desde París, quien dejó recado con el conserje del hotel isleño que estaba agonizando. Paz rehusó someterse a lo que rechazó como una farsa, y de Córcega se dirigieron hasta Ginebra, a donde Paz asistió, aunque como invitado extraoficial, a los encuentros internacionales de Ginebra. Gracias quizá al círculo del Museo del Hombre que encabezaba Paul Rivet y en donde se entrevistó con José Ortega y Gasset, mientras su hija lidiaba con los misóginos hijos de Herrera Petere. Aquella intimidad entre padre e hijo terminó cuando los amigos griegos fueron a recogerlos al auto. En Ginebra, cuenta Laurelena, que es la hija de estos grandes escritores, sufrió, mientras su padre le invitaba un helado frente al lago, una crisis de desdoblamiento motivada por la angustia que le producía la misteriosa enfermedad de su madre. Paz la consoló diciendo que a veces en la vida nos desdoblamos creyéndonos locos. Y regresaron con los griegos a París, donde Laurelena certificó que mi madre no se había muerto, aunque emprendió un mal estado de salud el siguiente periplo de peligro fatal rumbo a Japón. Entonces, estas cartas tan bellas, tan llenas de amor,
son imborrables y se dice que quizás con el tiempo Octavio llegó a superar a Elena, sin embargo Elena pues no llegó a superar la pérdida de la relación de Octavio y se convirtió además en una obsesión. Y después del movimiento del 68, en donde ella pues tuvo una participación ambivalente porque se le acusaba que había sido parte del movimiento, pero también se le acusaba de que ella había denunciado a los intelectuales que apoyaron el movimiento, y dentro de estos intelectuales acusados fue pues, Juan Villoro, estuvo Rosario Castellanos, y eso hizo que ella de alguna manera fuera restringida del círculo intelectual. Polémica, intensa, y podemos ver el reflejo de lo que inspiró en Octavio Paz a través de estas más de 80 cartas. Y pues quiero decirles que es una obra digna de leerse. Los invito a que la disfruten. Realmente es una obra que enamora, que llena, además de alegría, que nos hace creer en el amor y además de comprender una parte del cimiento de estos grandes escritores que aún tenemos que seguir estudiando para comprender nuestro México. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de AGTV.